Bueno gente, este video corresponde a la segunda parte de Rainbow. Por si todavía no vieron la primera parte, arriba van a tener un enlace que los va a llevar directamente. Y se los recomiendo que vayan a verlo, porque ya arranco con los spoilers, Bueno, empecemos. Nos habíamos quedado con los chicos ya reunidos el 6 de junio de 1957, en el árbol donde habían hecho sus promesas hace 2 años atrás. Y ahora sí, se habían comprometido con otra promesa: vengarse de Chihara y Sasaki por la muerte de nuestro gran querido Sakurai. Entonces, al cabo de 2 meses, todos siguieron sus vidas. Toyama estuvo en el ejército, Joe encontró trabajo en una banda llamada Five Lemons, Matsura consiguió un empleo en la construcción, el enano siguió vendiendo los cigarrillos en el mercado negro, y Mario comenzó a trabajar en un barcito. Sí, todo iba relativamente bien. Hasta que un día, Ryuji ve en el diario que el pedófilo se había postulado para alcalde del pueblo. Obviamente fue a contarle esto a los chicos, y dice que lo mejor sería mañana ejecutar un plan, ya que él va a estar en medio de un debate. Y de paso, da otro dato súper importante: una nota con la dirección donde se encontraba Chihara. Y Mario al toque le dice que él irá a encargarse del botón, pero que era solo. Entonces a la mañana siguiente parte a destino. Pero antes pasa a ver a Setsuko, que le agradece por todo y le da un dinero por todo lo que hizo por ellos, porque sabe que capaz no la va a volver a ver, ya que se va a ver a Chihara. Y aunque ella intenta detenerlo a que cometa ese acto, él le dice que si quieren un futuro, deben encargarse de los otros dos, porque es imposible olvidarse de lo que hicieron. Y aunque ella le mete una buena cachetada, él está decidido. Igual antes de irse, ella le da unas balas que sacaron del cuerpo de Sakurai. Paralelamente a esto, los muchachos aparecen en la carretera frente al auto de Sasaki, felicitándolo por su postulación y diciendo que van a votar por él. Y este parecía que estaba cagado hasta las patas. Y el antejudo les dice que está perfecto que hayan hecho esto, ya que es solo un comienzo. Volviendo con Mario, lo vemos que llega hasta donde está el botón, que lo estaba esperando, y por su apariencia pareciera un vagabundo y más loco que nunca, porque se da vuelta y le dice: aunque si lo miramos detenidamente, tienen un parecido. Bueno, cuestión que Mario queda sorprendido y le dice obviamente que vino a matarlo. Y para colmo el botón se le acerca y le dice que sabía que no había muerto, aunque lo haya apuñalado en su abdomen. Entonces nuestro prota recaliente le mete un buen pimba. Y luego se lamenta porque su amigo tuvo que morir por culpa de un maldito adicto. Por otro lado, yendo con Sasaki, se ve que quedó bastante intranquilo por la situación que vivió con los chicos, ya que sus asistentes no podían sacarlo de su despacho, aunque repentinamente le llega un llamado, y al toque le cambia la cara, así que sin más le dice a estos dos que se va y vuelve más tarde. Entonces lo vemos que llega hasta una casa, y pareciera que el llamado era de un chico al cual abusaba, así que ya todo pervertido se saca su ropa y va directo a la cama, pero era toda una trampa, y detrás suyo aparece Joe, fumándose un cigarro y diciéndole que no ha cambiado nada, a lo que intenta atacarlo, pero inmediatamente el prota le apoya su arma en la cabeza. Y volviendo con Mario, se encuentra solo mirando al mar. Al parecer ya se encargó de Chihara. Bueno, eso lo deduzco yo, porque no muestran nada, pero le pregunta a su difunto amigo si ahora con esto se encuentra mejor. Yendo nuevamente con los pibes, se los llevan al pedófilo hacia orilla del mar, ya que ahí los estaban esperando los demás. Y vemos que tienen una pala. Sí, los pibes cavaron un pozo y ya vemos que este cagón le suplicaba por su vida de que no lo maten, hasta les ofrecía dinero. Pero el soldado le mete un buen rodillazo para que se calle y lo empuja hacia el pozo, donde Matsura se encarga de enterrarlo. Y ahora sí, se merece lo que tiene, ya que Maeda le dice que dentro de un rato la marea va a comenzar a subir, y se vienen unas olas bastante grandes, a lo que en un rato va a estar cubierto por completo, pero que si pide perdón por todo lo que hizo, puede que las olas se alejen. Y mientras este suplicaba por su vida de no querer morir, vemos a los muchachos que se marchan del lugar. Ya la mañana siguiente, Sasaki despierta en un hotel, pensando que todo fue una pesadilla, aunque todos sabemos que no. Paralelamente, Mario va a visitar a Setsuko a su casa, y ella le pregunta si hizo su cometido, donde ahí nos muestran que en realidad el prota no mató a Chihara, sino que se dio cuenta por qué Sakurai no lo había hecho, ya que en realidad no valía la pena hacerlo, y no sería lo mejor quedarse en un confinamiento aún más largo por una basura como él. Entonces le cuenta que realmente comprendió a su amigo. Aunque el botón lo haya apuñalado, él siguió su camino, porque solo le importaba ir a ver su pelea. Así que se queda pensando en lo increíble que fue Sakurai. Y si se preguntan por qué no tiene camisa, bueno, porque se había mojado bajo la lluvia. Lo digo para que no lo piensen mal. Y en otro lado de la ciudad, el futuro alcalde se presenta ante todos los ciudadanos para dar un discurso. Y por dentro piensa: ya voy a ser alcalde, estos pendejos no podrán hacerme nada. Pero entre el público aparecen Joe junto a Matsura, a lo que este comienza a tartamudear y se queda callado. Y para colmo, en la sala de transmisión se encuentran los demás, que se encargaron de las personas que trabajan allí. ¿Por qué motivo? Bueno, por este.
よね。そうだ、少年院でいつも男の子を犯していたんだ。監視の石原に金を渡してお気に入りの子を必要。違う、違うんだ、これは何かの間違いだ。萩野英一の件も全て私がやったことだ。Sí, se supo toda la verdad, lo que en realidad es este hijo de puta. A lo que la noticia llegó a todos los rincones de la ciudad, y no le quedó otra opción más que retirarse para el puesto de alcalde, aparte agregando que esto lo hizo perder su hospital y su prestigio. Sí, un golazo. Pasado un tiempo de todo este incidente, Setsuko aparece frente a la tumba de Sakuragi, para darle un final definitivo a su amor. Y por otro lado, los chicos se encuentran frente al árbol de la promesa, y Mario los felicita porque realmente se lucieron con lo que hicieron, y de paso saca de su bolsillo 5 balas, que fueron extraídas del cuerpo de su senpai, por lo que Setsuko quiere que cada uno lleve una para que lo tengan presente. Y ahí Mario les dice que no pudo matar a Ishihara, porque ya anteriormente Sakuragi lo había matado, y que él está satisfecho con lo que hizo. Así que todos le dan sus ánimos y se marchan del lugar. Y nuevamente todos comparten sus sueños de lo que quieren seguir haciendo ahora en este tiempo. Pero antes Mario tiene una corazonada, y mirando el árbol puede ver a su amigo, que se lo encuentra feliz por ellos. Ya en otoño de ese mismo año, el prota aparece frente a la casa de la pibita, y le dice que pasó a verla ya que estaba por acá, a lo que le da un sobre para que pueda pagar el alquiler de su casa, y de paso le muestra unos boletos para ir al cine, o sea, la está invitando a salir. Y mete la excusa de que los pibes no quieren ir, porque cada uno está con sus cosas, a lo que bueno, ella le acepta la salida. Entonces este se pone recontento, pero antes de irse le pregunta si tiene una cita, porque la ve bastante maquillada, a lo que le dice que supuestamente va a visitar a sus padres. Y en eso que se va, queda sorprendida por el parecido que tiene con Sakuragi. Pero bueno, vemos que más tarde Mario tenía razón, ya que la vemos en una cita con un muchacho. Moraleja, no hay que creerle nada a las mujeres. Cuestión que por la noche los pibes van a visitar a Marito al trabajo, y mientras se tomaban unos traguitos y quedaban un poco borrachos, nos enteramos que en realidad Joe le había dado las entradas para que invite a Setsuko al cine. O sea que los muchachos están al pendiente de la cardiada de Mario. Al otro día la vemos a ella hablando con su padre, y resulta que la cita que tuvo el día anterior estaba arreglada, ya que este quiere hacer un compromiso por la fuerza para ganar un préstamo, y así lograr que su fábrica siga en funcionamiento. Pero bueno, parece que a ella mucho no le gustó esto. Entonces más tarde se encuentran estos dos en la cita, a lo que luego del cine se van un rato al pasto para relajarse, y ella le agradece por el día que pasaron, y se ve que tiene intención de contarle lo del matrimonio. Pero bueno, él antes la interrumpe comentándole que otro día le invitará a salir. Entonces ya luego de la cita, Marito quedó reentusiasmado por esto, así que comienza a entrenar duramente. Pero antes, para la mala suerte de la pibita, mientras despedía al muchacho con el que se va a casar, Joe aparece detrás suyo para saludarla, y esta no lo podía creer cuando lo vio. Entonces ya lo vemos que por la noche va a visitar a Mario al trabajo, donde le cuenta que ella en algún momento del año se va a casar. Y aunque esto le afecte, le dice que no le importa, porque mientras ella sea feliz, no va a entrometerse. Y cuando se estaban por ir a tomar unos traguitos, dentro del bar se escucha el ruido de un vaso rompiéndose, y a un muchacho enojado y violento queriéndole pegar al jefe de Mario, porque no le quiere pagar lo que tomó. Pero, para tu mala suerte, querido, entraste al bar equivocado, mi amigo, porque aparece el prota y le dice que le pague lo que rompió, invitándolo a pelear y agregando que le va a dejar que lo golpee 2 veces para que tenga ventaja, a lo que este le mete una buena piña, aunque al toque lo vemos que el prota lo hace volar por la puerta, y este, como es un cagón, se va llorando. Y ya una vez todo el encontronazo solucionado, su jefe le dice que ya no vuelva mañana, porque estas cosas no le gustan. Sí, reortiva el jefe, la verdad. Pero bueno, ahí Mario realmente comprendió que no debe resolver todo con violencia. Entonces al otro día, Joe va a buscarlo a su casa, pero él directamente le dice que se va, que no le molestó lo de Setsuko, que se encuentra bien por eso, pero bueno, debe disculparse con su jefe. A lo que se dirige al bar y le pide disculpas por lo que pasó, pero repentinamente aparece la policía, junto al hombre que había golpeado, así que lo acusan por agresión, y al rato ya lo vemos que va a parar a la comisaría del lugar, y este hombre, que no sé qué será, un comisario o algo así, le dice que conocía su nombre, ya que es uno de los expresidiarios que se había escapado del reformatorio, y puede que por este delito le den aproximadamente unos 7 años en la prisión juvenil. Sí, nuevamente se fue todo al carajo. Por otro lado, los pibes se enteran de todo, y bueno, se proponen a idear un plan para ver qué hacer con Mario. Y volviendo con el prota, todo se va más al carajo, porque le informan que lo van a sentenciar como un criminal mayor por este delito, o sea que van a mandarlo a la prisión de Yokohama. Y vemos que a todo esto, Toyama fue a visitarlo, aunque no lo dejaron verlo, pero se queda pensando que no importa cómo, lo va a sacar de ahí cuanto antes. Entonces los pibes se reúnen, y Ryushi llega al lugar con un cuaderno, y teniendo un nuevo plan en mente, para ver cómo persuadir al juez del distrito. Y paralelamente vemos que Marito está frente al juez, y este le cuenta todos los delitos que cometió, aunque bueno, todos sabemos que tiene una razón de por qué los hizo, y eso mismo trata de explicar, pero bueno, a este pareciera que no le cae bien. Entonces, a 10 días de la sentencia de su amigo,
Ryuji decide armar dos equipos, donde Maeda junto a Toyama irán a hablar con el hombre que golpeó a Mario, mientras que Shogo y Matsura se dirigirán al colegio de señoritas de Shonan. ¿Por qué motivo? Bueno, ellos fueron a buscar a la chica que le había defendido a su profesor años atrás, que esa fue la razón por qué había entrado al reformatorio, ya que dejó a su profesor hecho pelota. Una vez llegan al lugar conocemos a Junko, así que se van a tomar un cafecito. Y bueno, ellos quieren que escriba una carta firmada por ella, de qué fue lo que pasó ese día. Y bueno, resulta ser que ella nunca dijo nada al respecto por temor o vergüenza, y que Mario sí le desfiguró la cara al profesor, porque en realidad no intentó abusar de ella, sino que sí cometió dicho acto. Pero bueno, él nunca dijo nada y cayó al reformatorio para que ella no sufriera algún prejuicio. Y bueno, al final les dice que no va a poder ayudarlos a escribir esa carta. Entonces, cuando se están yendo, Matsura se baja del trencito y dice que igual va a intentar convencerla a que lo haga, ya que muchas opciones no les quedan. Y yendo con el otro equipo, se encuentran con el muchacho, que ni de onda dice que va a ayudar al mocoso que le dio una paliza. Pero bueno, solo debe firmar esto. Y dice, ah sí, mira cómo te lo firmo. Y ahora sí, a Soldado se le fueron los modales, y le dice que sabe que Mario le dio la oportunidad de que le golpee 2 veces, entonces él le va a dar la oportunidad de que le golpee 3 veces si quiere. Así que ya lo vemos afuera recibiendo los golpes. Y como nuestro prota no se rendía diciendo que golpeaba como una nenita, este cobarde le parte una botella en la cabeza, pero muy mal hecho, porque Soldado le dice que ahora mismo podría ir con la policía para acusarlo, y por el estado en que se encuentra, seguramente le darán 2 años de prisión. Así que saca la carta y hace que se la firme, demostrando que hará lo que sea necesario para sacar a su amigo de ese infierno. Y ya el otro día los vemos en el hospital, y a Ryuji con la carta en su poder. Así que se dirige directamente a hablar con el juez, mostrándole la carta, que es una prueba suficiente para que recapacite por la sentencia de Mario. Pero este directamente le rompe la carta frente a sus ojos, diciendo que son escorias que no derramaron sangre al pedo en la ya saben qué para defender a pendejos como ellos. Y nuestro prota llorando le dice que es verdad, son escorias, pero por culpa de la batalla que iniciaron ellos, él perdió a su padre, y su madre tuvo que criarlo sola. Aparte acordémonos lo que tenía que hacer su madre para poder darle de comer. Entonces le comenta por qué Mario se fugó del reformatorio. Bueno, todo lo que ya sabemos, los constantes maltratos que sufrían por parte de Ishihara, los abusos que sufrían los chicos por parte de Sasaki, y sobre todo que su más querido amigo sabía los secretos de ellos, y por esa razón quería matarlo. Así que Mario escapó del reformatorio cargando su espalda a la única persona que ahí adentro les había dado esperanzas. Entonces, ¿a dónde estaba la justicia en ese momento? Alegando que por su culpa perdieron a su mejor amigo. Y a pesar de todas esas palabras, el juez le dice que no va a creerle esa historia de fantasía, así que se va. Pero Ryuji no iba a rendirse, y no quiere dejarlo ir, a lo que le suplica que por favor recapacite con Mario. Y él como última opción le pregunta por qué razón él entró al reformatorio. Y cuando estaba por contarle, tocan la puerta, y para nuestra sorpresa se trataba de Junko, junto a Shogo y Matsura, diciéndole que ella le dirá la razón. Al que luego de contarle todo, le pregunta por qué decidió hablar recién ahora, y ella le dice que tiene envidia, porque nunca una amiga se preocupó por ella, pero Mario tiene 5 grandes amigos que lo dan todo por él. Y bueno, se ve que esto lo hizo recapacitar al juez, y recuerda que él también tenía un gran amigo que perdió en la batalla, y se trataba de nada más ni nada menos que el padre de Ryuji, ya que él le había contado que tenía un hijo grandioso que le gustaría que algún día conozca. Así que el día del juicio le da la libertad así sin más, solamente debe pagar una fianza de 800 yenes, aunque antes de irse le dice que tiene unos muy buenos amigos. Y ya al salir, Maeda lo encara y le da el dinero para que pague la fianza. Así que ya todos reunidos en el árbol, alegrándose de ver nuevamente a su amigo y diciéndole que el dueño del bar lo contrató de nuevo, vemos que Marito comienza a llorar. Y sí, qué pedazo de amigo que tiene este muchacho. Y ya más tarde los vemos a todos festejando de que pudieron salvar a su amigo. Aunque Mario no se encontraba con ellos, porque se fue a ver a Setsuko, sin importarle nada. Y bueno, ella le cuenta que se va a casar. Pero a nuestro prota le gana sus sentimientos, y sin más le encaja un beso bien apasionado bajo la lluvia. Igual, ella le dice que todavía, aunque haya pasado más de 1 año y medio de que Sakurai no esté más con ellos, aún sigue pensándolo. Y Mario, como todo hombre de bien, le dice: a lo que luego todo culmina en la casa de campo, con los dos teniendo una noche bien apasionada. Al otro día, este despierta y nota que Setsuko ya no se encontraba, aunque ella ya le había dejado el desayuno preparado y la foto que se habían tomado los 4 hace un tiempo atrás, con algo escrito por detrás, que no nos dicen qué es, pero se ve que no es algo bueno para él, porque comienza a llorar. Así que llegado el día de su boda, Joe se dirigió al árbol a buscar a Mario,
comentándole si está bien que esto sea así. Y él le dice que sí, que solo irá a la boda para ver lo linda que está. Y eso mismo hace. Así que cruzan miradas y Mario le sonríe al ver lo hermosa que está. Y de algún modo dándole un adiós definitivo a su amor. Sí, qué hombre Marito, por favor. Y por la noche todos los pibes se reúnen a brindar por el casamiento y felicidad de Setsuko. Así que pareciera que todo está más que bien al final. Y ahí nos muestran qué era lo que escribió Setsuko en la foto. Luego de un tiempo, Mario le cuenta a Matsura que va a partir para Tokio a la región de Shibuya, ya que su jefe le ofreció que trabaje para un amigo que tiene un bar, que ahí va a poder pulir mejor sus habilidades como barman. Y de paso le ofrece como opción a Matsura que vaya con él, porque si no se iba a sentir solo, y además porque la gran mayoría de los pibes ya estaban viviendo en Tokio. Y por otro lado, Joe se encontraba trabajando, donde lo vemos que lo tienen muleando lo loco, desde sirviendo tragos, comprando cigarrillos y afinando las guitarras. Pero bueno, todo esto a él no le importa, ya que va a hacer hasta lo imposible para llegar a ser cantante. Así que una vez terminado su turno, se topa la salida con Maeda, ya que Ryuji lo había dejado porque estaba buscando mujerzuelas para divertirse un rato. Entonces el rubio lo invita a que lo acompañe a un concierto de jazz, donde pareciera que al enano no le gusta ni un poco. Pero como siempre se encuentra en los momentos oportunos, escucha a esos dos discutiendo, porque al parecer el vocalista de la banda no llegó, y precisan uno con urgencia. Y bueno, Joe se les presenta y le dice que puede cubrirlos algunas canciones hasta que llegue el vocalista. Entonces al toque ya lo vemos en el escenario, y pensando en su amigo, se dispone a cantar. Y literal que la rompe toda, mismo que hasta el manager de la banda queda asombrado, y hasta todas las chicas del lugar se lo hacen saber. Y pareciera que uno de los chicos por fin pudo tocar la gloria, pero no todo es color de rosa, porque en la banda donde él es asistente se enteró de esto, y sin más lo molieron a golpe, ya que la otra banda es su competencia. Y para colmo, el cantante de esta lo amenaza de que va a hacerlo que ingiera mercurio, ya que dicen que si tomas mercurio, perdés tu voz para siempre. Sí, todas malas de nuevo, loco, nunca tienen paz estos pibes. Entonces él decide no volver a cantar, y cuando se estaba yendo, aparece una mujer frente a él, diciéndole que lo va a convertir en una estrella en tan solo 3 meses. Pero bueno, a cambio de eso, debe hacer lo que le diga a ella, que ya ustedes se imaginarán. Y bueno, a nuestro prota no le queda otra, ya que se decidió a pasar por lo que sea con tal de llegar a la gloria y volver a ver a su hermana. Por otro lado, vemos que estos dos ya se mudaron para Shibuya, donde son visitados por el enano para celebrar que van a estar juntos de nuevo. Y volviendo con Joe, luego del acto, ella le pregunta por qué eligió cantar, a lo que él le cuenta sobre la hermana y también del orfanato. Así que la vieja ve esto como una gran historia para la audiencia. Es así que durante un tiempo comienza a practicar bajo la tutela de Kawamata para seguir perfeccionando su canto. Y llegando el año nuevo, vemos al enano que luego de su jornada de trabajo se dirigía a la casa de Mario y se cruza a Joe junto a la vieja. Inmediatamente lo invita para que venga a pasar año nuevo, pero este le dice que por el momento ya no quiere que se acerque más a él y se va. Entonces obviamente el enano quedó recaliente y quedó diciéndole a los demás que ya no lo quiere volver a ver. Aunque bueno, está bastante alcoholizado y ya sabemos cómo son los borrachos. Pero igual Soldado le da a entender que seguramente está en un punto importante de su carrera. Y si esa mujer es su representante, le habrá dicho que no esté más con ellos. Sí, Toriyama pareciera haber entendido todo, porque se lo dice sabiamente. Entonces al otro día, Mario decide ir a hablar con Joe, y solamente le dice que ellos no se meterán en su camino, porque ya Maeda le contó lo que le dijo, y estaba algo enojado. Pero bueno, aún así, ellos son sus amigos y quieren verlo triunfar. Así que solamente le da una hoja con la dirección de su casa, porque si algún día necesita ayuda, ellos van a estar. Y que el día que él tenga un concierto grande, que le dé el asiento de primera fila al enano, porque se lo merece. Y es ahí que Joe recuerda que él siempre fue el primero en ayudarlo a que vuelva a ver a su hermana. Es así que nuestro prota Carilindo siguió cantando y dando todo en cada show que daba, hasta que llegó el momento de dar un gran paso, ya que la vieja le consiguió para que pudiera cantar en el Festival Occidental, el cual tiene bastante prestigio. Y a todo esto, en las zonas bajas de Shibuya, unas chicas comentan que aquel chico lindo va a estar presente en el festival y quieren ir a verlo, y entre ellas se encontraba la pequeña Meg, que ya no es tan pequeña, sino que ahora trabaja en un cabaret. Y la noticia de que Joe va a estar en el festival también llegó a su ex banda, que están recalientes y quieren darle otra paliza, a lo que su líder, llamado Subouchi, tiene un plan en mente, así que va a visitar a la representante de Joe, para decirle que ellos podrían telonearlo, o sea, hacer un show antes que Joe. Pero ella se les ríe en la cara, porque básicamente les dice que son una bandita de cuarta, y como a este no le gustó eso, le dice que si es así, podría arruinarle todo el festival. Pero inmediatamente, esta se pone firme, diciendo que guarde ese juguete que tiene en el saco, y que no piense en hacer nada, porque ella está custodiada por la mafia Fukumoto, que pareciera ser una con bastante peso, porque los matones se llenaron de miedo. Igual cuando se estaban yendo, este dice que tiene algo en mente. Por otro lado, se ve que Joe consiguió solo una entrada, así que Mario decide dársela al enano para que vaya, y nota que el día del festival será el aniversario de la muerte de Sakurai. Es por eso que Mario ese día irá a visitarlo a su tumba,
para contarle cómo estará triunfando Joe. Y volviendo a los barrios bajos, vemos que Meg, estando con un jeropa, comienza a escuchar que va a estar el carilindo de ojos claros en el festival, y al notar uno de los afiches, se da cuenta que se puede tratar de su hermano. Y bueno, ya el día del festival, el prota estaba algo nervioso, y repentinamente aparecen los matones frente a su representante, apuntándole con un arma y diciéndole que vienen a saldar su cuenta con Joe. A lo que este, antes de ir a verlos, le da al pequeño Shigeo, que es el hijo de Kawamata, la dirección que le había dado Mario, para que vaya y le cuente lo que está pasando. Y bueno, mientras el festival iniciaba, vemos que Meg se encontraba en el lugar, para ver si realmente era su hermano el que estaba por cantar. Pero bueno, a este en ese momento ya lo estaban moliendo a piña los matones. Y para colmo, Kawamata intenta detener a que no le disparen en la vieja, pero este, como su malnacido, le dispara dejándolo mal herido. Y ahora sí, se fue todo al carajo. Hasta los mismos Five Lemons sabían que el jefe se había pasado de la raya. Y cuando estaba por rematar a Joe, hacen su llegada los pibes. Sí, Maeda junto a Matsuri y Mario, ya que el pequeño Shigeo los había encontrado a los tres. Y Mario le dice al enano que se encargue de Joe. Es así que estos dos comienzan a repartirle piña a todos los bravucones. ¡Pimba! A ver, ¿tenés un mosquito? Sí, se estaban comiendo una verdadera paliza. Y como son unos cobardes, comenzaron a pelear con navaja. Pero tranca, porque nada iba a detener a Mario. Hasta que bueno, el líder la apunta con su arma. Pero... Y así que al rato llega la mafia para ayudarlos. Pero bueno, los pibes ya se habían hecho cargo de todo. Entonces Joe decide ir igual al festival, sin importarle nada, aunque la vieja le dice que no van a llegar a tiempo. Pero como el mafioso es un tipo con códigos, le presta su auto. Entonces al rato ya los vemos que llegan al lugar, pero lamentablemente ya era tarde. Todo se había terminado. Y nuestro prota, a pesar de estar acostumbrado a los fracasos, esto sí realmente lo había dejado devastado. Y para colmo, llegando todos los demás al lugar, él le dice a la vieja que le dé nuevamente otra oportunidad. Pero esta, como es una hija de remil puta, le dice que esta era su única oportunidad, que para un expresidiario como él, otras oportunidades no existen. Sí, sinceramente, toda una mierda. Por fin la oportunidad que tenía Joe de llegar al éxito y reencontrarse con su hermana se habían derrumbado. Entonces se queda preguntándole a sus amigos, si acaso por ser un expresidiario y haber pasado por el reformatorio, ellos no tienen derecho a soñar. Y repentinamente entra en la escena Maeda, que lo regaña diciéndole que deje de llorar, agregando de que es eso que por haber pasado por un reformatorio no puedan soñar, y le muestra la entrada, así que quiere que cante para ellos aunque sea, a lo que los demás lo incentivan a que lo haga. Así que Joe toma valor y dice que esta será su última función, y Maeda con su carita pareciera que tramó algo. Entonces pasa lo siguiente.
Sí, yo también lloré, gente, no pasa nada. Ya el otro día, los muchachos se dirigen todos a saludar al querido Sakurai, dejándole algunos cigarrillos como regalo. Y mientras tanto, Joe le cuenta a su hermana que esta tumba es de alguien que para ellos fue como un hermano. A lo que luego, el enano le pregunta de qué va a hacer ahora, ya que quería ser cantante para reencontrarse con su hermana. Y él le responde que ese seguirá siendo su sueño. Aunque tenga que empezar de cero, igual va a alcanzar la gloria, ya que esa era la promesa que había hecho con los demás bajo el árbol. Ya todo el asunto de Joe y Meg solucionado, los pibes van a devolverle el auto que le había prestado el hombre de la mafia, así que le agradecen por la buena onda. Y repentinamente aparece el padrino barradón de esta mafia, que sabe que se encargaron de su bouchi. Entonces les ofrece si quieren ser parte de la mafia, aunque ellos le dicen que no tienen ganas de entrar. Él igualmente les ofrece que cuando tengan ganas tienen la bienvenida. A lo que más tarde todos se van a celebrar y tomarse unos tragos como de costumbre. Pero la mitad del grupo que tiene que trabajar se retira, a lo que solo se quedan el enano Ryushi y Matsura. Y este último se ve que se siente algo fracasado, ya que todos tienen trabajo excepto él. Así que se decide y les dice que quiere unirse a la mafia de Fukumoto. Obviamente los pibes le dicen que esa no sería la mejor opción. Entonces se ponen en plan, en conseguirle algún trabajo. Pero bueno, intentaron con 2 tipos de trabajos callejeros, pero ninguno funcionó. Así que igual les agradece a sus amigos y se va directo a pedirle trabajo al padrino de la mafia. Y al toque ya lo dejan a cargo de este muchacho llamado Tanaka, que le dice que lo primero que tiene que hacer es limpiar. Sí, porque el lugar está bastante sucio. Y al rato ya se ligó unas cuantas piñas, porque no paraba de mandarse cagadas. Y bueno, se ve que la mafia no tiene tu tía y te castiga al toque. Y ya al cabo de 3 semanas de estar con la mafia, mientras estaban descansando y cuidando el lugar, repentinamente tocan la puerta, a lo que Tanaka le resulta extraño, pero igual va a ver quién es. Y en un segundo, este malnacido le clava su katana, dejándolo al borde de la muerte. Y bueno, Matsura también sale a ver, y este la apunta con la katana, diciendo que está en busca del capo de la mafia. Cambiando de escena, el enano y el cuatro ojos van a buscar a Mario, diciéndole que el grandote puede que esté en peligro, ya que anoche vieron ambulancias en la guarida de los Fukumoto, y se dice que 2 jóvenes habían sido gravemente heridos. Entonces este dice, bueno, seguramente debe estar en algún hospital, así que se dirigen al hospital del lugar, donde la enfermera le dice que no se encontraba ningún Matsura, pero sí se encontraba Tanaka, preguntándoles qué quieren con su amigo. Así que salen afuera para hablar, y como que tienen un encontronazo con Mario, porque él llevaba una navaja y no los conoce. Luego el marito no le tiene miedo, y le dice que si algo le llega a pasar a su amigo, él va a cobrar venganza, porque para ellos es una persona muy valiosa. Y bueno, hasta el final, les dice que vayan al parque Ibiya a las 17 horas, que ahí van a encontrarlo, ya que se dio cuenta que realmente eran sus amigos. Así que cuando se dirigen a la plaza a ver a su amigo, resulta que era un lugar donde hacían transmisiones televisivas, y resulta ser que él estaba vivito y coleando, pero que ahora era un luchador profesional. Al parecer, el día del incidente, venció al muchacho de la katana, y no tuvo mejor idea que llamar a la ambulancia y a la policía. O sea, sería lo más correcto. Pero ellos son mafiosos, así que el padrino de la mafia lo quería matar por ser un boludo. Pero su mano derecha lo salvó a que no lo maten, ya que él le había salvado la vida a Tanaka. Y como sabía que él no tenía capacidades para ser un mafioso, le buscó un trabajo más acorde a él, que sinceramente yo lo veo bastante razonable. Y al final, todos se terminaron matando de la risa, ya que Matsura estaba contento porque siendo luchador podía comer lo que quiera. Unos días después vemos a todos los muchachos despidiéndose luego de un concierto de show, y Ryushi lo invita al enano a que venga a comer a su casa, ya que este quería seguir la noche. Así que conocemos a los hermanos de Ryushi, que resulta ser son gemelos e igualitos a este, y también conocemos a su madre. Entonces, luego de una buena comilona y conversar con la familia, Maeda se dirige a su casa, y en el camino su amigo le dice que no le invitó anteriormente porque le daba vergüenza que él sepa cómo vivía y la familia que tenía. Pero este le dice que no sea tonto, que tiene una hermosa casa y una gran familia, que ya cuando entre a la universidad y tenga trabajo podrá ayudar a su mamá. Y bueno, de paso le cuenta que él quiere ser abogado, justamente para ayudarlos a ellos por si alguna vez tienen algún problema legal. Pero resulta que necesita de unos libros que son bastante costosos, y el enano, sin dudarlo, le da la plata para los libros, diciendo que cuando él se reciba, se la puede devolver. Porque sí, Maeda es un gran amigo. Ya el otro día, este va nuevamente a la casa del Cuatro Ojos, a llevarle un regalo a su mamá por la comida que le hizo, a lo que a ella le resulta extraño que su hijo no se encuentre con él, ya que le había dicho que iba a ayudarlo en algo relacionado con su trabajo. Entonces el enano se va y estaba recaliente de que su amigo le haya mentido a su madre. Por otro lado, lo vemos a Ryushi, que se encontraba con una chica de alquiler. Sí, resulta que la plata que le pidió a su amigo era para verla a ella. Cuestión que esta chica se llama Eri, y él cada tanto va a verla porque se enamoró perdidamente, y quiere sacarla de este lugar para que sea su prometida. Pero ella le da a entender que no puede, primero porque es un mocoso, y segundo porque tiene muchas deudas que pagar. Y sobre todo hace esto para darle un buen futuro a su hermana, y pueda estudiar, porque no quiere que tenga un presente como el de ella.
Aún así, este no quiere dejarla y dice que va a hacer hasta lo imposible para que ella pueda pagar sus deudas, ya que le dice que tiene de dónde sacar ese dinero. Pobre enano, lo va a fundir. Entonces más tarde vemos que Maeda se encuentra con los hermanos de su amigo y bueno, ellos le cuentan lo que está haciendo su hermano mayor, a lo que por la noche se encuentran para hablar y bueno, él le cuenta lo que le dijeron sus hermanos y agrega que no debe preocupar a su familia de esta manera, diciendo que si quiere le puede presentar a otra chica. Y acá Ryuji pareciera que pierde el control, porque le responde que él no sabe nada, que quién es para decirle qué hacer con su vida, ya que no tiene ni novia ni familia. Y bueno, al enano esas palabras le dolieron tanto que se retira del lugar, diciéndole que no va a meterse más en sus asuntos, y que pensó que eran amigos. Y al cabo de unos días, este seguía deprimido, ya que se iba todas las noches a ver a Mario para emborracharse, a lo que también al toque llega al lugar Toyama, diciendo que estuvo con Ryuji que le pidió dinero. Y bueno, ahí este le cuenta toda la verdad de lo que está pasando. Por otro lado, el antejudo va a ver nuevamente a Eri, pero esta vez básicamente la obliga a que escapen juntos, porque se está volviendo bastante tóxico y manipulador parece. Y ella le dice que lo espere el martes por la tarde, en el Templo Censo, ya que se puede escapar cuando tiene sus chequeos médicos de rutina, aunque pareciera que se lo dijo como para que le deje de molestar. Entonces, con esa esperanza de que haya aceptado su propuesta, va a suplicarle a Mario que le preste dinero. Y obviamente el prota, al saber la verdad, le dice que no tiene. Y cuando se va todo triste, Soldado lo estaba esperando afuera y le dice ir a caminar. Pero era toda una mentirita, porque comienza a darle una buena paliza, no porque quiera, sino para que entre en razón de que va a pasar un infierno si sigue buscándola, porque lo está usando. Aparte, si se va a escapar junto a ella, lo van a querer matar. Pero bueno, se ve que a este ya no le importa nada, porque le dice que si tiene que matar a sus propios amigos, lo va a hacer. Luego de todo el encontronazo, este despierta y se encuentra junto a Mario, donde se da cuenta que se mandó una gran cagada con Maeda el soldado. Pero bueno, ya no hay vuelta atrás, así que se despide de Mario diciéndole que lo perdone. Ya el día del encuentro se despide de su madre y con todas las esperanzas se dirige al Templo Censo para esperar a Eri. Y por su lado, ella se escapó del médico y se dirigió hacia tal lugar, aunque no es al que estaba Ryuji, sino que se encuentra con otro hombre, que seguramente le habrá prometido lo mismo. Así que este la esperó por horas bajo la lluvia, y ahí se dio cuenta que hizo muy mal las cosas, sobre todo con Maeda, que le dijo cosas horribles, y mientras se lamentaba, aparece el enano, dándole un paraguas y diciéndole que ya sabía dónde iba a estar, a lo que este le pide disculpas y se desmaya. Y bueno, esto lo dejó devastado, ya que había dejado todo por ella. Entonces Mario decide cuidarlo hasta que se le baje la fiebre, porque estuvo muchas horas bajo la lluvia. Y al otro día queda el cuidado de Matsura, ya que este tenía que irse a trabajar. Y en eso que este se fue a hacer unas compras, él ve en el periódico que decía que Eri y un hombre se habían suicidado. Entonces sin más, se dirigió al cabaret, donde trabajaba ella para preguntarle a su jefe por qué se suicidó. Y también de paso a inculparlo, que siempre la explotó laboralmente. Y bueno, también ahí recapacita que él fue un pelotudo, porque resulta que ella no tenía familia, solo se aprovechó para sacarle dinero. Así que con el corazón roto comenzó a correr y a escaparse de la realidad por un buen momento. Y paralelamente los chicos se enteran de su desaparición, así que comienzan a buscarlo porque ya tenían miedo de que pueda cometer alguna locura. A lo que ya pasado un mes de que no aparecía, el enano seguía yendo a su casa para decirle a su madre que estaba trabajando muy duramente, por eso es que no había vuelto a casa, y repentinamente aparece entre los dos, donde les pide disculpas a ambos, y sobre todo a la mamá, por haberse llevado los únicos ahorros que tenía la familia. Y cuando estaba por decirle el motivo, ella lo interrumpe con otra cosa, dando a entender que se dio cuenta por qué lo hizo. ¿Será que lo hizo para que no sienta vergüenza de ello? Ya que ella en el pasado también tuvo que vender su cuerpo para darle de comer a sus hijos. Y bueno, ya todo solucionada la boludez que se mandó Ryuji, le devuelve el dinero que le había prestado al enano, ya que cuando desapareció, en realidad estuvo trabajando en la construcción. Y por la noche se van todos a tomar unos traguitos al bar de Mario, como de costumbre. Y luego por la madrugada los lleva al árbol donde estuvo esperando a Eri, y les cuenta la verdad, que ella siempre le mintió, y que se terminó suicidando junto a otro hombre, y que el día que escapó, inconscientemente terminó en este tronco quemado, y vio que de él había salido un brote, y escuchó la voz de Eri que le dijo que viva la vida. Sí, algo volado lo sé, pero bueno, aunque sea, pudo salir adelante. Luego de todo lo sucedido con Ryuji, nos situamos junto a Maeda, que mientras estaba vendiendo sus cigarrillos en un kiosco, un viejo aparece ante él, pidiéndole si le puede comprar solamente un cigarrillo suelto, y él le dice que solamente los vende por caja, y cuestan 600 yenes, pero como que el viejo solamente quiere uno. Entonces él le ofrece uno de los suyos, de buena onda, y cuando se estaba por ir, este le dice si puede darle la dirección de su casa, porque antes de morir quisiera poder probar un último cigarrillo. ¿Por qué razón? No lo sé. Se ve que en ese entonces estaban caros los cigarrillos. Y luego le cuenta a Mario lo que le pasó, y él se sorprende, porque realmente le pasó la dirección de su casa, ya que ninguno de sus amigos sabe dónde vive. Y más tarde notamos que en realidad renta una habitación, es por eso que nunca los invitó a conocer dónde vive. Y más tarde, mientras notaba que se estaba quedando sin cigarrillos,
Igual al otro día se dirige a lo de Ellie para pedirle más mercancía, y ella le da la noticia que en un mes va a partir para Estados Unidos, ya que su pareja tiene que volver, y de paso le dice que también es bienvenido, si en algún momento quiere ir a trabajar allá, ya que sabe el potencial que tiene, aunque bueno, en realidad lo dice también porque con su personalidad se ha ganado su confianza, y quiere lo mejor para él. Entonces el enano, con la ilusión de poder tener el sueño americano, siguió trabajando para recaudar dinero, pero nuevamente tiene otra parálisis, y comienza a tener un trance de cuando había perdido a su familia. Y nos cambian de escena, donde se despierta en su casa, empapado de sudor, y repentinamente tocan su puerta, donde una mujer le dice que Sushi-san quiere verlo, y obviamente el enano no sabe de quién se trataba. Igual decide ir, y resulta ser que llega hasta una casa de préstamos, donde se encontraba el dueño de ella, y resulta ser el viejo que le había pedido el cigarrillo. Entonces, luego de un rato de esperarlo a que atienda a todos sus clientes y llenarse los bolsillos de dinero, le muestra su casa, que construyó en unos 10 años siendo prestamista, demostrando que se puede vivir de este rubro, y agregando que quiere que trabaje para él. Se ve que le vio cualidades para el negocio, y le ofrece 3.000 yenes al mes, y aunque el enano le parece poco dinero, lo acepta. Entonces, cuando todos los muchachos se reúnen para despedir a Lily, él les cuenta que se va a dedicar a ser prestamista y ayudar a la gente, ya que ahora va a trabajar con el viejo que lo denominan el prestamista del 1%, ya que solamente da préstamos de 3.000 yenes, y la única condición es que los clientes vayan todos los días y den el 1% diario del préstamo hasta pagarlo. Si alguien es tan amable, dígame en los comentarios si es rentable. Y bueno, el enano se propone que si el viejo llegó a construirse una mansión en 10 años, él se construirá un hotel en 20. Y bueno, ya luego de emborracharse y quedarse dormidos en el patio, aparecen en la casa de Lily estos dos muchachos, diciendo que el contrato de su novio había terminado y que ella debía desalojar el lugar, porque ahora la casa estaba a disposición del teniente, que es este yankee rubio. Y obvio, ella queda sorprendida, porque pensó que podía permanecer ahí mientras su novio el militar no estaba. Pero bueno, este salame le dice que al parecer la había engañado, y que se joda por ser una prostituta. Pero bueno, Mario le mete una buena piña, diciendo que no debe decir esas cosas a una mujer. Y esta comienza a reír como loca, diciéndole que se retiren, porque ahora que está despechada es capaz de cualquier cosa. Entonces, luego de ese que lo mete, ella le dice que no se preocupen porque estuvo ahorrando dinero que le iba robando poco a poco al viejo. Y cuando estaba por buscarlo tras este cuadro, vemos que cae una nota que dice "Chau Lily", ya que al parecer el viejo estuvo un paso adelante de ella, porque se llevó todos sus ahorros. A lo que por la noche, debido a esto, se dio una buena borrachera, pero Maeda les dice que se queden tranquilos, que ya se le va a ocurrir algo para ayudarla. Ya el otro día, Lily despierta en la casa de Matsura, y le pregunta a Mario por qué con el enano siempre quieren ayudar a los demás, a lo que él le dice que todo es por las enseñanzas que le dejó su senpai, que los hizo convertirse en grandes personas. Y bueno, a este al rato le resulta extraño que Maeda todavía no haya venido. Entonces entre los dos deciden ir a su casa, ya que Lily sabía dónde quedaba, y al entrar lo encuentran agonizando intentando respirar. Y obviamente lo llevan a una clínica, donde el doctor le dice que solamente se trata de un resfriado, aunque Mario no cree que sea un simple resfriado. Entonces el viejo le dice que lo deriven a otro hospital, para que tenga un chequeo general, porque ellos no cuentan con tal equipamiento. Paralelamente, Lily se queda conversando con Maeda, y ella le cuenta que su sueño era usar esos ahorros que tenía para poder abrirse una tienda, y no depender más de ningún hombre, y como el enano es un tipazo, le pregunta de cuánto sería la inversión para que pueda cumplir ese sueño, a lo que ella queda asombrada, pero le dice que no se preocupe por ello. Y en eso que se están yendo del lugar, el prota se queda preocupado, porque le cuenta a Lily que no cree que sea un simple resfriado, ya que él cuando perdió a su familia también estuvo expuesto a la bomba atómica, y que teme que eso le haya dejado secuelas, a lo que comienza a llorar, sintiéndose frustrado porque no tiene los contactos ni el dinero para que puedan llevarlo a un buen hospital y así le hagan un chequeo general. Entonces ella, como supuestamente tiene contactos, al otro día lo invita al prota a la base americana, y que ese va a ser el mejor lugar para tratarlo, ya que ellos son los mismos que fabricaron las bombas. Y yendo con Maeda, va a verlo a su jefe, y le pide si le podía prestar 30.000 yenes, y él como primer pago le iba a dar 100.000, pero este le da la negativa, y como al enano no se le ocurrió otra cosa, le pide permiso para abrir su propio negocio como prestamista si es que no le molesta. Y este le dice que está todo más que bien, lo que sí primero tiene que hacer algo. Entonces se dirigen a unos baños públicos para que le lave su espalda. ¿Por qué razón? Bueno, por esta. Y luego le cuenta que estas heridas son a causa de ser prestamista, ya que le prestó dinero a las personas equivocadas, demostrándole que si quiere ser un prestamista, estará dispuesto a estos peligros. Volviendo a la base americana, vemos a estos que están hablando con los peones que tenía a cargo su exnovio, a lo que este le dice que no va a ayudarla a menos que le haga unos favores en la cama, y ahí la cosa podría cambiar. Y bueno, a Lily no le gustó un carajo que la traten de esa manera, entonces mientras iba recaliente, uno de los soldados la para, y lo llama a Mario, mostrándole una pose para que recuerde quién es.
Resulta ser que este muchacho fue contra el yankee que había peleado anteriormente, el día de la muerte de Sakuragi, y él les dice que puede ayudarlos, pero hay una única condición, es que quiere volver a pelear con Mario. Y Marito le dice, sí, olvídate, pero va a tener que ser ahora. Entonces al toque ya lo vemos en el gimnasio repartiéndose unas cuantas piñas, a lo que llega el sargento del lugar, y Lily le dice que pare la pelea, ya que el prota no puede pelear. Y es ahí que este detiene la pelea, diciéndole a Rubio que no debe seguir peleando, porque está peleando contra un lisiado. Es así que este le saca el guante a Mario y notamos las secuelas que le habían quedado, cuando el cara cortada le había destruido su mano en pedazos. Es por eso que él siempre lleva un guante. Lo digo porque capaz no se dieron cuenta. Así que como el sargento es un tipo repiola, les da el visto bueno para que mañana puedan traer al enano a que le hagan sus estudios. Y bueno, antes de irse, le agradece al Rubio, ya que él hizo que todo esto se haga posible, porque notó la clase de persona que es Mario, ya que aún teniendo su mano destrozada, se dispuso a pelear por un amigo, queriendo decir que habla muy bien de él. Y paralelamente, el enano y el viejo, luego de salir de los baños, este le pide un último favor, así que le da una dirección para que vaya, y convence a esa persona a que le pague, y de ser así que lo consiga, él le prestará los 3000 yenes que le pidió. Obviamente, como suponemos, Maeda acepta la propuesta sin dudarlo, y se dirige al lugar, donde al llegar lo recibe este muchacho de una manera bastante hostil, y también vemos que se encontraba con otros dos más, así que parece que se va a armar la rosca. Paralelamente, los otros dos fueron a ver a este para preguntarle por su amigo, a lo que el viejo le cuenta que fue a ver un muchacho bastante cruel que no le quiere pagar, y sobre el préstamo que él le pidió para su familia. Sí, el enano le había pedido los 3000 yenes porque quería comenzar un negocio con su familia. Y obvio Lily quedó sorprendida, porque sabe lo que está haciendo por ella. Entonces Mario decide ir a buscarlo, porque sabe que se iba a comer una paliza por parte del cliente. Pero repentinamente aparece junto al cliente, dando por hecho que pudo cumplir su cometido. Así que Lily, con solo verlo, le da una buena cachetada, aunque se arrodilla ante él y comienza a llorar. Pero su llanto no es de dolor, sino de felicidad, porque nadie nunca había hecho algo por ella. Entonces ya el otro día lo lleva al enano a que se hagan los estudios médicos. Así que Marito se queda junto a Rubio esperándolo afuera. Y este le dice que por qué no intenta una vez más con el boxeo, que él puede llevarlo con un entrenador que pueda ayudarlo con su problema de la mano. Aunque lamentablemente el prota no entiende nada de lo que le dice. En sí, es normal, el japonés no sabe hablar inglés. A lo que llega Maeda y les dice que tiene que venir dentro de una semana para que le den los resultados. Y ya por la noche la vemos a Lily que se encuentra con el viejo, para decirle que no le preste ese dinero a Maeda, porque ya sabe que él le pidió ese dinero y que ella va a salirse de su vida. Pero el viejo le dice que no, porque es un acuerdo que pactaron entre ellos dos. Aparte, ella no puede hacer nada, si es que realmente se va a salir de su vida. Y cuando se estaba marchando, ella le pide si podía comprarla. Sí, comprarla. No sé a qué se refiere, pero ya vamos a ver. Luego de una semana, al enano le dan los resultados, y para su buena suerte, al parecer no tiene nada grave. Lo que sí, a partir de ahora, va a tener que seguir haciéndose exámenes regularmente, por si a futuro puede que tenga alguna secuela. Así que mientras están yendo, se le nota algo molesto, ya que Lily hace más de una semana que desapareció. Entonces deciden ir a ver al prestamista, porque capaz debe saber dónde se encuentra. Y una vez estando con él, aparece ella, como si estuviera trabajando de casera en su casa. A lo que el enano se pone como loco, porque piensa que la compró, y que él le había pedido ese dinero para que ella ya no tenga que hacer este tipo de trabajos. Pero estos dos comienzan a reírse, y Mario le dice que él sabría que actuaría de esa manera. Así que Lily le cuenta toda la verdad. Y bueno, resulta que el viejo le ofreció que podía trabajar haciendo los quehaceres de su casa, igual solamente por 2 años, para que ella pueda aprender lo que significa el trabajo y tener un negocio. Sí, bien sabio el viejo. Así que todo más tranquilo, y con el enano habiéndole pedido disculpas al viejo, se van y como de costumbre se toman unos tragos. Y ella les cuenta el motivo de por qué el viejo vive solo en una mansión. Es que desde que su esposa falleció, él construyó esta casa para sus hijos. O sea, ellos partieron hacia la batalla, pero nunca volvieron a su hogar. Y como tampoco encontraron sus restos, él tiene la confianza de que en algún momento van a volver. Así que para terminar el día, le dice a Mario si puede cargar a Maeda, ya que lo considera como su hermanito menor. Ahora nos situamos en el verano de 1958, donde vemos a Matsura contándole a Mario la vitalidad que le da estar en su nuevo trabajo. A lo que él recuerda también ese momento que peleó contra el rubio y las emociones que vivió en la pelea, a lo que repentinamente aparece el yankee en el bar. Y nos cambian de escena, donde el prota llega hasta el gimnasio de la base americana, ya que el rubio lo había invitado, y este le presenta a Jimmy Brown, que tiene pinta de entrenador. Así que luego de testearlo para ver cómo está, le dice que se ponga los guantes y entra al ring. Aclaro que Jimmy sabe hablar japonés, y ya luego de hacer unas sesiones de piñas, este le dice que tiene mucho potencial, pero que con esa mano no va a poder pelear. Entonces Mario le agradece y decide irse. Pero en eso Jimmy le pregunta de qué se hará si él vuelve a recuperar su mano, ya que él puede presentarle a un buen doctor si así lo quiere. Entonces por la noche le cuenta a todos los muchachos que puede que se someta a una cirugía para recuperar su mano, así puede volver a pelear. A lo que al otro día todos se dirigen a ver a este doctor. Sí, los pibes los acompañaron porque esos son los amigos.
Y este, luego de evaluarlo y todo el show, le dice que tiene un 30% menos de probabilidades que la cirugía tenga éxito, ya que nunca había operado una mano en esas condiciones. Pero Marito le dice que igual quiere hacerlo, ya que recuerda las palabras de su amigo, que si aunque la posibilidad sea mínima, que lo intente igual, porque ellos ya no tienen nada que perder. Y los pibes básicamente lo echan del lugar, y les dice que seguramente tiene que ir a darle esta noticia a alguien muy especial, que ellos van a hablar con el doctor, donde le ofrecen el poco dinero que tienen, y que se comprometen a pagar el resto. Pero bueno, la operación tiene que ser un éxito, si no se van a encargar de hacerle la vida imposible. Aunque el doctor les pregunta si realmente él ama tanto el boxeo, porque si no podría llegar a perder la mano, a lo que nadie realmente lo sabía. Pero todos le empiezan a decir al doc lo grandioso que es su amigo, y el gran corazón que tiene. Así que el doc se compromete a salvarle su mano. Y paralelamente lo vemos que fue a darle la noticia a su gran querido amigo Sakurai, donde le dice que va a cumplir su promesa con él, que será campeón del mundo. Y repentinamente aparece una mujer, que resulta ser la mamá de su senpai. Entonces ella lo invita a su casa, y le agradece por siempre ir a visitar a su hijo, ya que Mario va todos los meses el día en el que falleció, y le cuenta que fue a darle la noticia de que puede volver a boxear. Entonces ella le cuenta que el boxeo lo era todo para su hijo, y quiere darle un regalo a nuestro prota como agradecimiento, a lo que le trae unas botas de boxeo que ella le había regalado a su hijo, así puede usarlas el día que pise un cuadrilátero. Y ya unos días después llega el día de la operación, donde entra con toda la fe y diciéndole a su senpai que lo va a ver triunfar. Entonces nos cambian de escena, donde al parecer ya pasó un tiempo de la operación, y vemos a todos los pibes en la popular esperando a su amigo para pelear, y al toque hace su entrada el gran Marito llegando al cuadrilátero, y todos quedaron sorprendidos, porque por un momento pensaron que era Sakurai. Así que comienza la pelea, donde su oponente comienza a darle unas cuantas piñas, y todos alentaban a que Mario reaccione, pero Toyama sabía que él se estaba divirtiendo, porque lo veía disfrutando y sonriendo, entonces le mete un buen zurdazo, para luego por fin hacer uso de su mano derecha y hundirle todo el guante en la cara a su oponente. Y bueno, obviamente, después le da una verdadera paliza al otro, frente al público que se rompía la garganta alentándolo. Y por último, ya luego de la pelea, Marito, habiendo salido victorioso, se dirige al árbol, donde le pregunta a su amigo si vio su pelea, y espera que se encuentre orgulloso, y comienza a contarles que todos están bien, así que le cuenta que Joe pudo encontrar a su hermana de una vez por todas, y todavía no se rinde con su sueño de alcanzar la gloria, que Matsura ahora se dedica a ser peleador de lucha profesional, que Ryuji pasó momentos difíciles luego de haberse enamorado, pero bueno, ahora se encuentra enfocado en sus estudios para ser abogado, que Maeda los mantuvo preocupados con su estado de salud, pero que ahora está bien y se dedica a ser prestamista. Toyama aún sigue enfocado en el ejército y se nota que realmente ama su vocación. Y bueno, por último le dice que todos están bien. Y vemos que repentinamente, en un día recontra soleado, pasa una lluvia pasajera. Y...俺の夢は決まってんじゃねえか。あんちゃんの夢は俺が。 Dando por concluido la parte final de este gran anime. Si les gustó, háganmelo saber en los comentarios y no olviden de suscribirse, activar la campanita y darle like. Nos vemos en la próxima, gente. Chao.